Bueno, como lo habíamos adelantado, estamos con Pablo Berarducci, coordinador regional de civilidad, y yo lo presento así porque ahora vamos a correr la incógnita de qué es civilidad, ¿no? Que se está promocionando últimamente y estamos hablando mucho de este tema. Si lo hemos traído a Pablo, le decimos buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué es civilidad? Bueno, Civilidad es un instituto que surge hace unos 15 años en el país con una idea rectora que es la de promover el desarrollo del municipio y de la provincia, tomando, digamos, dos pautas fundamentales. Una que es el reconocimiento de las autonomías municipales, tanto en el plano jurídico, en el plano social, en lo que es el desarrollo económico, y por otro lado, plantear o replantear el problema del federalismo en nuestro país. Es decir, entendemos de que tiene que haber una recuperación del federalismo a partir de un federalismo de base municipal. Si bien la provincia, las provincias en general son dependientes del gobierno central, entonces la mejor forma de revertir este proceso de centralización es descentralizar precisamente sobre la base inicial que es el municipio. Entonces el instituto se abocó a la promoción de estos principios y desarrolló además una serie de proyectos técnicos en distintas áreas de los gobiernos municipales y provinciales, como así también todos los procesos propios del desarrollo económico, del desarrollo comunitario, cultural, etc. ¿Y a quiénes sirve, digamos, el servicio o el trabajo de civilidad? Bueno, por el hecho de ser una institución civil, nos permite trabajar y asesorar a distintos partidos políticos que están cumpliendo funciones de gobierno y nuestro objetivo es trabajar en todo el territorio de la provincia, de la nación. En el caso concreto, yo represento a Civilidad en el noroeste argentino, pero hemos desarrollado este trabajo en todas las regiones del país, asesorando, por ejemplo, algunas convenciones constituyentes provinciales, a más de la mitad de las convenciones constituyentes municipales. Hemos tenido participación también en la redacción de la Constitución Nacional, hemos asesorado a gobiernos municipales y provinciales con distintos programas y proyectos, y también a entidades intermedias, que es uno de los puntos que le prestamos mayor atención, pues es la garantía de recuperar todo el tejido social. ¿Civilidad no tiene identificación política? No, en absoluto. Es decir, tenemos una vocación política, es decir, una vocación de servicio al bien común y que la canalizamos como modo de servicio a aquellos que están como autoridades políticas en los distintos niveles, ya sean municipales o provinciales. ¿Y cómo es la relación? Digamos, yo gobierno, me acerco a civilidad y le pido ¿qué? Bueno, una tarea que es permanente en nosotros es la docencia. La docencia la ejercemos a través de una publicación que se llama Civilidad, una revista, ediciones de algunos libros, cursos, seminarios. Esto fundamentalmente lo que trata de hacer es todo un esclarecimiento doctrinal. Y por otro lado, frente a los distintos contactos que uno va tomando con las realidades municipales o provinciales, aparecen requerimientos sobre proyectos en áreas sociales, en área urbana, proyectos sobre reforma de la administración pública, etc. Entonces, de acuerdo a nuestra capacidad técnica, ofrecemos un proyecto o la solución o distintas alternativas de solución a los problemas que se plantean y mediante esa forma prestamos el servicio de asesoramiento y colaborar con los distintos gobiernos, ¿no? O sea, yo, intendente, tengo un problema de tránsito, consulta civilidad. Claro, por ejemplo. Entonces, depende del tipo de problemática. Entonces se hace un estudio, un relevamiento, se sugieren proyectos, alternativas, y lo que siempre pretendemos es no tener ningún tipo de compromiso ideológico. Si se quiere, el compromiso que tenemos es un compromiso con este federalismo de base municipal y el desarrollo de las comunidades naturales. Bueno, esto es lo que hace al trabajo específico de civilidad, pero hay algunas ramas que se abren, ¿no? Como por ejemplo el tema de la capacitación laboral, donde también aparece civilidad. Exacto. Precisamente por un convenio que tenemos con el Ministerio de Trabajo de la Nación, estamos dando unos cursos de capacitación laboral que lo que pretendemos con ellos es aportar un elemento de tipo teórico y práctico a las comunidades del interior para que se inicien, aunque sea en pequeña escala, un nivel productivo, un nivel de desarrollo económico. Estos cursos se van a empezar a desarrollar en distintos municipios de la provincia, por ejemplo Aguilares, Concepción, Bellavista, Banda del Río Salí, Yerbabuena,
y apuntan, la temática está íntimamente vinculada a la vida municipal. Por ejemplo, hay un curso sobre lombricultura, que es el aprovechamiento de la basura orgánica para reciclarla por el alimento de la lombriz y con esto producir un humus fertilizante, el procesamiento del jugo de caña y fabricación artesanal de todos los subproductos, el mantenimiento de máquinas agrícolas, reconocedor de plagas y organismos benéficos en soja, apicultura. Entonces, de este modo pretendemos brindar una prestación a la comunidad, son cursos gratuitos, para que se inicien en una producción, aunque sea inicialmente familiar, pero que pueda ir ambicionando una expansión mayor a través de cooperativas o pequeñas empresas. Esto en Concepción habría que... Yo tengo algunas direcciones, ¿no?, que podemos dar, que pueden ser en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, es una, el Rotary Club, en Avellaneda 73, y bueno, la Secretaría del Consejo Liberante también está recibiendo inscripciones y dando información, ¿no? Exactamente, es decir, en Concepción se van a dar 3 cursos, el de lombricultura, el de mantenimiento de máquinas agrícolas y el de viverista forestal. Bueno, ahora, pero la joya de septiembre es el seminario. Exacto. Ahora entremos ahí. Bueno, sí, cómo no. Que se va a desarrollar el próximo jueves. Exactamente. Inicia jueves, viernes y termina el sábado al mediodía. El seminario es la segunda edición de este seminario. Hicimos uno con las mismas características, un tema distinto, hace 4 años cuando iniciaron las actuales autoridades de los gobiernos municipales. En ese momento fue el tema de la Ley Orgánica de Municipios. Y hemos visto la necesidad de ampliar un poco la temática y por eso en este seminario es un poco más ambiciosa y tocamos no solo la parte jurídica, sino también hemos avanzado en todo lo que se refiere a la conservación del medio ambiente, a urbanismo, a reforma de la administración, a los distintos sistemas de participación comunitaria. El seminario, como objetivo fundamental, lo que pretende es crear un ámbito de encuentro a las nuevas autoridades y también a las que están actualmente, a los futuros funcionarios, donde ellos puedan conectarse con especialistas de todo el país en estos temas referidos a la gestión de gobierno municipal. Además de esto, se van a presentar 6 proyectos técnicos aplicables a la provincia, es decir, de acuerdo a la realidad provincial, y también vamos a realizar 3 paneles políticos, donde hemos invitado a autoridades salientes y autoridades entrantes de distintos partidos, con la intención de debatir 3 temas que nos parecen importantes. Uno que es el municipio y la nueva Constitución Nacional, otro que es la relación provincia-municipio y en tercer lugar la relación intendente-consejo deliberante. Y aquí, bueno, decirle a todos los que están por entrar, inclusive a los que están por salir. Claro, porque normalmente siempre hay un staff, ¿no es cierto?, de funcionarios que, si bien a pesar de los cambios políticos, mantiene una relación, son consultados, y nos parece importante que este seminario sea de utilidad para todos. Por eso es que hemos planteado una serie de problemáticas y una serie de presupuestos o de proyectos para desarrollar a partir de una realidad que ya existe, es decir, de problemas que vienen con anterioridad. La nueva gestión no empieza de cero, es decir, hay una trayectoria anterior que debe continuar, que debe mejorar, que deberá solucionar problemas que están pendientes. Entonces no se trata de muchas veces de una ruptura, como que empieza algo totalmente distinto o nuevo. Empezarán con metodologías quizás diferentes, con prioridades distintas, pero hay un problema similar, hay potencialidades similares. El nuevo intendente de Concepción va a gobernar el mismo municipio que está gobernando el intendente actual. Entonces, él priorizará otras cosas, pero existe una realidad que es permanente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es el jueves próximo, comienza a las 9 de la mañana. ¿Habría que hacer inscripciones previas? Sí, es recomendable porque por el salón que se hace en la Fundación Banco Empresario hay una limitante de espacio. Entonces, bueno, vamos a priorizar a los que se inscriban antes, indudablemente. Está bien. ¿Podemos dar teléfonos o direcciones para la inscripción? Sí, cómo no. Si aquellos que lo quieran hacer por correo, lo pueden hacer a la casilla de correo 643. Por teléfono o por fax al 35 16 26. O personalmente en 24 de septiembre 1044. Esto es San Miguel. San Miguel de Tucumán. Bueno, hacemos una pausa, seguimos con Pablo Verarducci. Ahora vamos a aprovechar que está
para conversar de algunos temas ya puntuales, ¿no? Realidades que vivimos en Concepción, que vivimos en Tucumán. Cuando comenzó la charla decía, nosotros nos ocupamos de promocionar la autonomía municipal. Bueno, Tucumán tiene un problema con esto, así que lo vamos a ver en el próximo bloque. Presenta el segundo seminario provincial sobre municipio, la gestión de gobierno municipal, a llevarse a cabo en el Salón del Auditorio de la Fundación Banco Empresario de Tucumán, los días 14, 15 y 16 de septiembre. Informes e inscripciones a los teléfonos 22 90 67 y 35 16 26. Habíamos quedado ya en el bloque anterior, decíamos el tema de la autonomía, pero quizás lo más interesante sería, antes de hablar de la autonomía municipal, hablar de lo que es puntualmente el municipio, ¿no? Que creo que hay como una gran distorsión en el concepto o la idea, ¿no? Sí, acá, como dicen los abogados, hay una biblioteca de un lado y otra de otro. Nosotros entendemos de que el municipio es una realidad natural y que como tal debemos interpretarla y respetarla. ¿Por qué decimos que es una institución, una entidad natural? Porque aparece espontáneamente, es decir, si nosotros hacemos un análisis histórico hacia atrás del origen de todas las civilizaciones, vemos que el municipio está en la base de ese inicio. Y empieza con el nucleamiento de familias, en torno a un camino, en torno a una necesidad de defensa, en torno a una necesidad de procurarse un alimento, y esto es lo que constituye básicamente el municipio, es decir, que hay familias, hay un territorio y hay un interés común. Entonces podemos definir al municipio precisamente como eso, como una comunidad natural de familias que tienen un vínculo de vecindad establecido en un territorio concreto y que procuran un bien común. Esto es lo que las hace distintas cada municipio. Claro, porque normalmente se confunde el concepto legal. En algunos países le podrán llamar comuna, alcaldías, municipio, más allá del nombre o la designación histórica que reciben, estamos frente a una realidad que es una comunidad sociopolítica. Es social porque son diversos los factores que aparecen. Aparecen hombres que producen, que consumen, que trabajan, que prestan servicios, y por otro lado aparecen intereses comunes. Entonces esta comunidad que es social y que es política necesita un reconocimiento de su realidad. Y el reconocimiento de su realidad pasa fundamentalmente por tener un derecho a la decisión. Ese derecho a la decisión se va a plasmar, por ejemplo, en lo político, pudiéndose dictar sus normas, elegir sus autoridades, establecer el modo de sucesión de esas autoridades, cómo van a organizar su vida. Entonces, esto hace a la autonomía, que es lo que los griegos decían el autos nomos, la propia norma, la propia regla de vida de esta comunidad. Y esto no se puede unificar. Lamentablemente hoy en nuestro país, por ejemplo, se habla de municipio de la capital federal y se puede hablar de municipio de Tafí del Valle. Y son dos realidades muy distintas. ¿Por qué? Porque hay una complejidad poblacional diversa, porque hay una dedicación de esa población de un modo distinto, hay una realidad geográfica que las determina y las especifica. Entonces, es importantísimo reconocer esa realidad, que es anterior a la voluntad del legislador. Lamentablemente, por ejemplo, nosotros pesa sobre toda la tradición legal y constitucionalista argentina este concepto administrativista del municipio. El municipio es lo que el legislador dice lo que es, y es simplemente una suerte de ente descentralizado o un apéndice del Estado provincial a través del cual se prestan ciertos servicios y se cobran determinadas tasas o impuestos. Y se deja de lado la realidad que es el municipio. Entendemos que hay una confusión entre municipalidad y municipio. La municipalidad es el organismo de gobierno y el prestador de determinados servicios, pero el municipio son las familias, las empresas, los colegios, las entidades culturales, las entidades religiosas, las distintas asociaciones intermedias que viven en ese territorio y que en forma conjunta tratan de conseguir un bien común. Entonces, esta realidad es la que hay que reconocer, hay que atender a las diversidades y hay que procurar de que vayan teniendo un desarrollo proporcionado y armónico. Ahora, el problema en Tucumán es grave, porque no está reconocida la autonomía en la Constitución. Claro, no solo no está reconocida la autonomía, sino que además yo diría de que hay como una culpa doble. Por un lado, podríamos hablar de un centralismo de Tucumán, Tucumán-San Miguel, o de la dirigencia política
a nivel provincial, y no sin hacer un juicio sobre estas autoridades, sobre las que deben, sino que es histórico. Esto es un proceso que viene de por lo menos 70 o 80 años atrás. Hay una culpa, como te decía, de ese centralismo, es una mentalidad centralista de que trata de mantener al municipio simplemente como una ventanilla expendedora o recaudadora del poder central. Pero por otro lado está el otro vicio, el vicio de aquellos que son dirigentes políticos y sociales del interior, que no son capaces de procurar un desarrollo auténtico, de procurar la defensa de esos intereses frente a este centralismo. Entonces nos encontramos, por ejemplo, cómo se ha desvirtuado la gestión de un intendente. Un intendente hoy tiene éxito si es un buen gestor en una casa de gobierno. Entonces, de ser aquel que conduce una comunidad hacia el bien común, que es su municipio, se convierte en un gestor para pagar los sueldos, para cubrir determinados déficits financieros. Entonces, la figura del gobierno del municipio queda totalmente opacada, y triunfa aquel que se posiciona bien en la interna del gobierno que de turno, y no estamos frente a un desarrollo del municipio. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis de lo que está ocurriendo en los últimos años en nuestra provincia, de la migración interna que hay, sobre todo lo que se conoce como el Gran San Miguel de Tucumán, donde hay alrededor de 215.000 personas en asentamientos ilegales, el 99% de esas personas vienen de municipios del interior. ¿Y por qué van allí? Porque en el lugar donde ellos nacieron no encuentran la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, el tema no está en darle agua a la Villa Miseria, en ponerle un foco en la esquina o darle un mínimo de seguridad, sino de que en el lugar donde nace encuentren las condiciones mínimas de un desarrollo social proporcionado para que no emigren. Precisamente en la última cumbre de Naciones Unidas, convocada sobre el tema del desarrollo social, se habló de que el pueblo que no es capaz de exportar, es decir, de producir y exportar, de generar un desarrollo armónico en lo económico y en lo social, se exporta a sí mismo. ¿Por qué? Porque no encuentra en el lugar donde nace la satisfacción de esas necesidades. Si yo me encuentro hoy con un joven de 15, 16, 18 años, y le pregunto cuáles son sus expectativas, si las puede realizar en la comuna o en el municipio donde nació, y al mismo tiempo ve las grandes luces de la ciudad, ese joven está condenado a migrar hacia San Miguel de Tucumán, y después de eso será el trampolín para ir a Capital Federal y engrosar el gran conurbano porteño. Es decir, esta es una realidad que no solo afecta en el plano de lo jurídico, de lo administrativo, de lo impositivo, sino que está íntimamente vinculado a la persona, a la familia y a las instituciones básicas de una sociedad. Todo lo que pasa por no poder cumplir el rol que tiene que cumplir el intendente, ¿no? Exactamente. Vos fíjate de que, por ejemplo, nosotros hemos tenido una oportunidad con la reforma de la Constitución provincial. No se adoptó un régimen de autonomía, se incorporó algunos elementos, como es el caso de la elección directa de los intendentes, la elección de los delegados comunales, pero sin embargo el municipio quedó enfrascado en ese sistema administrativista. Por ejemplo, hoy asistimos al conflicto que hay entre los dos partidos principales de la provincia por la famosa ley de desarrollo del interior, donde se están peleando porcentajes. Si al municipio aquel le corresponde más, si menos, si le restamos, si le sumamos. Y este no es el problema. Es decir, esta es la consecuencia de un problema anterior. Esto es el follaje del árbol. El problema está en la raíz, en que no hay un régimen municipal auténtico, donde se respete precisamente las necesidades y las autonomías propias del interior, no solo del municipio del interior, sino del municipio de San Miguel de Tucumán. Si nos ponemos a pensar, el municipio de San Miguel de Tucumán es anterior a la provincia, surge a partir de un cabildo, tiene 3 universidades, la mitad de la población de la provincia, una suficiencia económica, cultural, y no es autónomo. Es decir, no puede dictar su propia norma. Sus resoluciones podrían ser controladas por la legislatura. Entonces, no es solamente el problema del municipio del interior, es el problema del municipio en la provincia. Como idea, digamos, del municipio. Claro. Ahora, ¿cómo debería ser? ¿Cómo lo tendríamos que revertir a esto? Bueno, vos lo has dicho, hay que revertir esto. Es decir, acá yo creo que lo que se trataría es como de dar vuelta a un guante, o de poner la pirámide pata para arriba. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista impositivo, yo tengo mi casa en un municipio, desarrollo una actividad comercial en un municipio, mi auto circula por las calles del municipio, me beneficio o uso los servicios que me brinda el municipio.
Pero resulta de que los impuestos, por ejemplo, inmobiliario, automotor, etcétera, son cobrados por la provincia, para que luego coparticipe a los municipios. Entonces, ahí me está reflejando una contrariedad. Si yo estoy usando la calle del municipio, los servicios del municipio, es lógico que la imposición sea regulada por el municipio. Y esto tiene una importancia clave, porque esto es la forma en que yo puedo establecer y regular el desarrollo municipal. Si yo hay un área del municipio que me interesa desarrollar desde el punto de vista urbano, yo establezco una tasa impositiva para esa área. Y si hay otra área que no me interesa que se desarrolle porque ya tiene un desarrollo excesivo, yo castigo impositivamente esa área. Pero esto hoy no lo puede hacer un intendente, porque no tiene los elementos. Entonces, esto es como dos caminos. Por un lado, hay que reconocerle la capacidad de generar el recurso, ¿cierto? Y por otro lado, la obligación que tiene de prestar determinados servicios. Y aquí también pasa por la definición de cuáles son las competencias de cada uno. Porque la autonomía no es la independencia, no es que ahora cualquier intendente, no sé, va a tener un ejército para la defensa de su municipio, no se trata de eso, sino que está dentro del marco de las competencias. Así como yo, por ejemplo, digo que un padre tiene derecho a educar a sus hijos, yo le tengo que dar la competencia para que pueda ejercer ese derecho. Pero si yo le digo, sí, tiene derecho a educar a sus hijos, pero no le reconozco esa competencia, no lo hago práctico, es una prédica en el aire. Entonces yo tengo que hablar del municipio autónomo, de esta comunidad existente, pero tengo que basarme en una competencia. El municipio es competente en lo urbano, es competente en la prestación de servicios básicos, es competente en el control de la actividad comercial propiamente municipal, es competente en la definición de su organigrama administrativo, es competente en la participación y en la cultura de la vida de esa comunidad. Entonces, en función de esa competencia, el municipio tiene que legislar. Entonces, si yo, por ejemplo, municipio de Concepción, soy competente en determinar el desarrollo urbano de mi ciudad, si viene el Instituto Provincial de la Vivienda a querer construir un barrio en Concepción, él se tiene que someter a la reglamentación municipal que hay respecto de la construcción de la vivienda. ¿Por qué? Porque esas viviendas van a ser construidas en este municipio para los habitantes de este municipio. Entonces, este es el tema. Hay competencias que no son específicamente municipales. No se trata, por ejemplo, de que yo voy a pretender, por una autonomía municipal, tener un sanatorio de última complejidad para enfermos terminales, porque quizás yo no lo necesito y no voy a tener la capacidad de mantenerlo. Entonces ahí aparece el nivel superior, que sería en este caso, por ejemplo, la provincia, que es lo que se llama el principio de subsidiariedad. Todo lo que pueda hacer un ente menor, no lo haga un ente superior. En caso de que el ente menor falle, recién el ente superior tome intervención en esto. Bueno, podemos hacer una pausa, voy a volver a otro bloque, teníamos previsto dos nada más, pero me quedó aquí la pregunta de decir, si esto es tan claro, ¿dónde está lo siniestro de haber dado vuelta al guante, no? O sea, ¿por qué se lo dio vuelta? Bueno, hacemos una pausa y en el próximo bloque tratamos de volver a las fuentes, si se puede. Bueno, seguimos con Pablo Berarducci y ahora la pregunta era que había quedado, ¿por qué se dio vuelta, no? Esto. Bueno, yo creo que obedece a causas múltiples. Fíjate vos de que esto es un conflicto histórico en nuestro país. Es un conflicto que se inicia antes de la independencia de nuestro país, cuando se produce la sustitución de casas entre Austria y Borbones, el concepto de reino de América y el concepto de colonia en América. Vuelve a reaparecer en la confrontación saavedristas y morenistas, en la Revolución de Mayo. Hay una repetición en la confrontación unitarios federales, aparecen en confrontaciones intelectuales, por ejemplo, entre Alberdi y Sarmiento, Alberdi que sostenía el régimen de autonomía y Sarmiento que era absolutamente unitario y centralista, y esto se manifiesta en nuestro régimen político nacional. Si nosotros hacemos un raconto, en este siglo hemos tenido 10 golpes militares con 10 nuevas vueltas a la democracia. Esto nos está evidenciando que hay un régimen político que necesita ser ajustado. Y necesita ser ajustado porque se produce una violentación de lo que venía siendo. Nosotros nacemos a partir de los cabildos, y los cabildos fue la expresión enteramente municipal. La expansión del cabildo dio origen a la provincia, y la confederación de las provincias dio origen a la nación. En cambio, hemos visto cómo este proceso se fue invirtiendo, y cómo la nación empezó a invadir y a ocupar
posiciones, ¿no es cierto?, propias de las provincias e inclusive de los municipios. Pero vuelvo a reiterar acá lo mismo que decía recién. Esto no solo es culpa de la dirigencia porteña, por decir así, sino también es culpa de la dirigencia del interior. Nosotros tenemos un Senado Nacional donde hay representantes proporcionales, 2 por provincia, y donde no se nota esa representación. Sin embargo, se dividen por bloques partidarios. ¿Cómo se explicaría esto? Yo creo que es un proceso que tiene que ver mucho con lo económico. Digo, ¿cómo se explicaría? Porque cuando uno ve las campañas de los representantes a nivel nacional, dice, ahora vamos al Congreso, golpeamos la puerta, tiramos todo, la provincia va a estar presente, pasa un mes y, digamos, no está Claro, presente. es que hay una crisis en la representación. Es decir, el representante, sea en el nivel de un consejo deliberante, en el nivel de una legislatura provincial o en el nivel de los congresos nacionales, sea diputados o senadores, es un representante ante el poder. Es decir, él tiene la misión, la función, ha sido encomendado para representar una determinada porción de la población o un determinado sector de la sociedad ante el poder político. Lamentablemente, este poder, que lo que debería hacer es representar, en muchos casos se compromete o entra en una variante de ser parte de ese poder. Y esa representación es sustituida, es, podríamos decir, falseada. ¿Por qué? Porque yo ya no represento a una determinada cantidad de personas, sino que empiezo a representar otros tipos de intereses, buenos o malos, pero ya no son los intereses para los cuales me encomendaron. Además, el sistema de representación que nosotros tenemos en nuestro país es un sistema en el cual nuestros representantes nos representan en todo, aunque no le hayamos dado la representación para ese todo. Claro, porque el principio es de que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Entonces no hay un mandato imperativo. Supongamos, yo tengo que ausentarme de mi provincia y le doy un abogado para que me represente en tal gestión, en la venta de una propiedad. Él no puede hacer otra cosa que no sea vender esa propiedad, no puede venderme otras propiedades. En cambio, yo a un legislador, a un concejal, le doy una representación en todos los temas vinculados al área donde él va a cumplir esa función, en el nivel municipal, en el provincial o en el nacional. Entonces, ahí es donde yo creo que se produce como una ruptura entre el representante y el representado. Si hoy hacemos una encuesta en la gente, vamos a ver de que la peor imagen la tienen precisamente los órganos deliberativos, porque se produce ese distanciamiento entre el representante y el representado. Y esto quizás no es que sea culpa del concejal fulano de tal, del legislador cual o de tal senador. Es, yo creo, una suerte de necesidad de actualizar un sistema de representación que no puede ser únicamente poblacional. Vos fíjate de que a partir de la nueva reforma de la Constitución Nacional, acá en nuestro país hay 3 distritos electorales que son importantes, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El resto no tiene peso. Entonces, esto es muy grave en un país con la extensión territorial que tenemos, con la desproporcionalidad de la concentración habitacional, con la concentración económica que existe. En el último censo económico nos da que el 75% de la manufactura argentina está localizada en el conurbano porteño. Esto es gravísimo, porque estamos condenando a muerte a más de 20 provincias. Entonces, una es Tucumán. Claro, exactamente, para claro. Distraído, ¿no? Entonces, el tema es muy profundo. Por eso te decía yo a un principio que nuestro objetivo era no hacer municipalismo, sino decir, tenemos que replantear un régimen político, acondicionar nuestro régimen político partiendo de la necesidad de recuperar este principio rector, un principio que a su vez es constitucional, que es el del federalismo. Pero el federalismo tiene que empezar en la base, y la base debe ser municipal. Entonces, esta es la idea. Ahora, Civilidad, que ha tenido contactos, bueno, Pablo Berarducci y la gente que trabaja en este grupo, que ha tenido contacto con miles de concejales, con miles de legisladores, el hecho de haber estado dando cursos y seminarios. El tucumano, digamos, estamos hablando hoy de Tucumán, ¿se prepara para gobernar o tiene una cierta dejadez y lo único que le interesa es ganar la elección? Yo creo que habría que dividirlo en dos. Hay una preparación electoral, es decir, lo hemos visto en este proceso en las últimas elecciones, hubo más de 36.000 candidatos, una cosa así. Es decir, se invierte mucho dinero, mucho tiempo, mucha dedicación en el tramo de la elección,
que es una forma de preparación. Yo me preparo, ¿no es cierto?, a través también de una elección, porque voy tomando contacto con la gente, escuchando problemas, me veo obligado a reflexionar sobre eso y a ir dando alternativas. Pero una vez que se llega, no hay una continuidad en esa preparación. Lamentablemente, cuando en el trabajo concreto, en la toma de decisiones, esto se empieza a notar, porque hoy las soluciones que se necesitan son complejas, entonces hay que abocarse de un modo muy concreto a ellos. Yo siempre les digo a los amigos políticos de que uno antes de asumir un cargo tiene que, mejor dicho, cuando uno deja un cargo siempre se queja de tres cosas. No he tenido tiempo, me faltó el dinero y tenía mucha oposición. Bueno, esto siempre lo vamos a tener. Entonces hay que entrar con la mentalidad de que el tiempo es poco, de que el presupuesto no alcanza y que siempre vamos a tener una oposición. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Y prepararse para eso no significa el hecho de haber ido a una universidad o el hecho de que yo sea un profesional ya me hace idóneo para desarrollar una función pública. No, porque hay otros componentes. Está el componente técnico, pero está el componente de conocimiento de esa sociedad, del sentir de esa comunidad, de valorizar las reales necesidades, de dar prioridades a temas. Entonces, esto implica una preparación. Por eso es el sentido de este seminario, que precisamente lo hemos llamado, ¿no es cierto?, para la gestión del gobierno municipal. Porque es toda una gestión que implica decisiones, implica tomar alternativas, dentro de alternativas válidas y unas que son más acotadas a esta situación y no otra. Hay modelos que en un lugar funcionan bien, pero que en otro no. Entonces, esto es fundamentalmente la prudencia política. Y la prudencia política es tomar las decisiones correctas en función del fin que se busca. Bueno, Pablo Berrucci, le agradezco mucho que haya venido, ¿no? No, el agradecido soy yo. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos ya para ir cerrando el programa de hoy.